Ya, buenos días, estudiantes del séptimo año básico. Hoy vamos a comenzar con nuestra clase de lengua y literatura. Y vamos a comenzar ya haciendo un repaso para la prueba, ¿cierto?, que tenemos a fin de mes para finalizar el semestre. Entonces, la prueba va a ser de la tercera unidad, que es acerca de los mitos. Y hoy día vamos a hacer un repaso sobre los mitos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Ya. Gracias, Noelia. Entonces, vamos a comenzar con el mito. Y el objetivo de nuestra clase de hoy es registrar las características de los mitos a partir de lo aprendido en esta unidad. Y para hacer un breve repaso, ¿cierto? Para que se vayan acordando, vamos a ver un video acerca de qué es un mito y cuáles son sus características. Ya. Entonces, los mitos, ¿cierto? La palabra mito proviene del griego mitos, que significa cuentos. Por eso, en la actividad que ustedes tuvieron que hacer sobre el árbol genealógico, ¿cierto? De los dioses, en donde usted tenía que elegir un dios y poner cuál era su origen, dónde había nacido, cuáles eran sus padres, se evalúa tanto en lengua y literatura como en historia. ¿Por qué en historia? Porque los mitos vienen de Grecia y nosotros estamos hablando acerca de la civilización griega. Así que el que no lo ha mandado tiene que enviarlo, porque si no lo envía va a tener dos notas insuficientes, una en lenguaje y otra en historia. Entonces la palabra mitos, que significa cuento, ¿cierto?, proviene de la civilización griega. Principalmente los mitos, ¿cierto?, son relatos de hechos maravillosos, cuyos personajes siempre son dioses, seres extraordinarios, héroes, monstruos, etc. Los mitos son transmitidos de generación en generación de forma oral, es decir, de boca en boca.
Además, también se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que lo consideran como historias verdaderas. Tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. Los mitos, ¿cierto?, aparecen hace millones y millones de años atrás y principalmente nos tratan de explicar cómo fue que nacieron, ¿cierto?, las cosas, los seres en la naturaleza, cómo nace el sol, cómo nace la lluvia, cómo nace el trueno, cómo nace el relámpago, ¿cierto? Tratan de explicar esos hechos que son naturales. Y además también tratan de explicar cómo fue la creación del hombre. ¿Cuáles son las características de los mitos? Uno, es un relato tradicional que se transmite de generación en generación de manera oral. Dos, los personajes son seres extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes, gigantes, cíclopes, minotauros, etc. Tres, su intención es explicar el origen de la creación, o sea, el origen del hombre, el origen del universo y la creación de muchas otras cosas, porque esas cuestiones eran todo un misterio para el hombre antiguo. Entonces, a través de la fantasía, se trataba de explicar todo lo que sucedía, ¿cierto?, en el mundo, o cómo nacían las cosas que ya se encontraban en el universo. Y número cuatro, los mitos se sitúan en un tiempo fundacional, es decir, cuando se inicia el mundo y por lo tanto anterior a la presencia de la humanidad sobre la Tierra. ¿Qué significa esto? Que los mitos, como yo les explicaba antes, se sitúan hace millones de años atrás, antes de que el hombre apareciera en la Tierra. Por lo tanto, ellos tratan de explicar el origen del universo y de todas las cosas que hay en el universo. Y luego también comienzan a crear estos mitos acerca de cómo aparece el hombre en la Tierra. Entonces, los mitos, su objetivo principal, ¿cierto?, es explicar el mundo y su funcionamiento. Es una narración que tiene un narrador que narra, ¿cierto?, esta historia en tercera persona. Que cuando hablamos de tercera persona quiere decir que este narrador no estaba, ¿cierto?, dentro de los tiempos en donde se realiza, ¿cierto?, este relato, sino que lo cuenta en tercera persona. Él no lo ha vivido, él no estaba dentro, ¿cierto?, de esta narración, lo cuenta desde afuera. Los personajes siempre son dioses o semidioses, seres sobrenaturales que interactúan con los seres humanos. ¿Cuál es su tiempo? Generalmente es un tiempo pasado, remoto, hace millones de años atrás, y su espacio está relacionado con la creación del universo, cómo se crearon las estrellas, cómo se creó la luna, cómo se crea la luna roja, cómo se crean los truenos, etc. Y la acción es la influencia de los dioses en la vida y en la creación del mundo y del destino de los seres humanos. Ellos le atribuyen a los dioses del Olimpo la creación del trueno, del relámpago, de todos los aspectos naturales, ¿cierto?, que suceden sobre el universo. ¿Hay alguna duda? No, Ya, ninguna. gracias. Seguimos entonces. Lo que vamos a hacer ahora es observar un video de un mito que ustedes, o sea, nosotros ya habíamos leído en otras clases. Entonces, lo van a escuchar atentamente y luego van a responder unas preguntas. El monstruo del laberinto. Hace mucho, muchísimo tiempo, vivía en Grecia un joven y valiente príncipe llamado Teseo. Su padre era el rey Egeo y gobernaba la hermosa ciudad de Atenas. Un día bajó Teseo al puerto y vio a un grupo de gente llorando.
7 muchachos y 7 doncellas eran llevados con las manos atadas a bordo de un barco de velas negras. ¿Quién es esa gente que hay en el muelle?, preguntó Teseo a un marinero. Son los familiares de las 14 víctimas que van a ser sacrificadas. ¿Ves a esos 7 muchachos y 7 doncellas? Serán enviados a Creta. Pobrecillos, cómo les compadezco. ¿Por qué? Pues ¿qué les sucederá? Pero no lo sabes, chico. Serán ofrecidos como alimento al terrible Minotauro que vive en el laberinto. Teseo había oído hablar del Minotauro, el horrendo monstruo con cuerpo de gigante y cabeza de toro. Poseía unos cuernos temibles y unos dientes enormes, y habitaba en un vasto laberinto en los sótanos del palacio de Creta, devorando a seres humanos. Tan numerosos eran los pasadizos del laberinto que nadie que penetraba en él conseguía hallar la salida. Teseo regresó apresuradamente al palacio de su padre. «Padre», exclamó, «acabo de ver a 14 jóvenes atenienses a bordo de un barco que se dirige a Creta. ¿Por qué los enviamos para ser sacrificados a esa terrorífica bestia, el Minotauro?» «Porque hace mucho tiempo, hijo mío, hubo una guerra entre Atenas y Creta. Atenas fue derrotada. Y desde entonces debemos enviar un tributo a Creta cada 7 años. Un tributo de sacrificios humanos. Si no enviamos a esos 7 jóvenes y 7 doncellas para que sean devorados por el Minotauro, el rey de Creta nos volverá a declarar la guerra y muchos de los nuestros morirán». «¿Y no podría alguien dar muerte al Minotauro?», preguntó Teseo. «Nadie ha salido nunca del laberinto con vida. O les mata el Minotauro o se pierden para siempre en el laberinto». Teseo regresó corriendo al puerto y se acercó al barco de las velas negras, donde aguardaban los muchachos y las doncellas. Sus familiares y amigos seguían sollozando en el muelle. «¡Pueblo de Atenas!», gritó Teseo, «no lloréis. Yo iré a Creta para acabar con el Minotauro». Con estas palabras, Teseo subió a bordo y zarpó rumbo a Creta. Tras muchos días de navegación, llegaron a la bella isla de Creta. En lo alto de un risco estaba el magnífico palacio de mármol del rey Minos. Sus soldados condujeron a los jóvenes y las doncellas por el sendero del risco. El interior del palacio estaba todo adornado con oro y plata. Las habitaciones aparecían repletas de finos muebles, y en todas las paredes podían contemplarse escenas de toros y delfines saltarines. En el amplio salón, el rey Minos se hallaba sentado en un trono dorado. Tenía una larga barba blanca y llevaba puesta una túnica de seda. «Solo esperaba a 14», dijo rudamente. «¿Por qué el rey Egeo me envía a 15?» Teseo dio un paso adelante. «Soy el príncipe Teseo, hijo del rey Egeo. He venido para matar al Minotauro y liberar a mi pueblo de esta terrible deuda». «Bravas palabras», dijo el rey con una pérfida sonrisa. «Puesto que estás tan ansioso de encontrarte con nuestro monstruo, tú serás el primero que entrará mañana en el laberinto». En una esquina de la amplia sala estaba la bella princesa Ariadna. Al ver a Teseo, inmediatamente se enamoró de él. «Debo ayudar a este valiente y apuesto joven», pensó. Aquella noche se dirigió a su habitación sigilosamente. «Príncipe Teseo», murmuró en voz baja, «no puedo ayudarte a matar al Minotauro, pero sí puedo ayudarte a escapar del laberinto. Debes aceptar mi ayuda o morirás». «Lo haré encantado, princesa», contestó Teseo. «Entonces, toma esta espada y esta madeja de hilo y escóndelos debajo de tu túnica. Cuando entres en el laberinto, ata el extremo del hilo a la puerta y ve desenrollándolo a medida que avances por los oscuros pasadizos. Es tu única esperanza de hallar la salida una vez que hayas matado al Minotauro. Yo te estaré esperando junto a la puerta. Debes llevarme contigo de regreso a Atenas. Mi padre me matará si descubre que te he ayudado a escapar».
Te llevaré conmigo, princesa, dijo Teseo con ternura, pues estoy enamorado de ti. Al amanecer del día siguiente, los soldados del rey condujeron a Teseo hasta el laberinto. Cuando la puerta se cerró tras él, quedó sumido en la oscuridad. Sacando la madeja de hilo de debajo de su túnica, Teseo ató uno de sus cabos a la puerta. Palpó los elevados muros que tenía ambos lados y muy despacio descendió por el angosto camino, desenrollando el hilo a medida que avanzaba. Más adelante, vio un poco de luz filtrándose por el suelo del palacio y pudo ver miles de calaveras y huesos desparramados por el suelo. De pronto oyó un terrible rugido que resonaba por los pasadizos. El espantoso sonido se aproximaba más y más, y Teseo percibió la fuerte pisada del gigante que se acercaba. Inesperadamente, la bestia se abalanzó sobre él, bramando y rugiendo, pero el príncipe se apartó de un salto, asiéndose a la roca. La bestia volvió a abalanzarse sobre él, y esta vez Teseo le asestó un violento puñetazo en el pecho. El minotauro cayó hacia atrás, aturdido, y Teseo le agarró por sus inmensos y afilados cuernos, inmovilizándole. El minotauro soltó de nuevo un rugido y rechinó sus enormes dientes. Teseo sacó rápidamente su espada y la hundió 3 veces en el corazón del minotauro. La bestia rugió una vez más y luego se quedó inmóvil. En la oscuridad, Teseo buscó el ovillo de hilo que se había caído. Cuando lo halló, fue siguiendo con las manos el rastro del hilo a través de los oscuros y sinuosos corredores del laberinto. Al fin, alcanzó la puerta donde se hallaba Ariadna. Al ver a Teseo manchado de sangre, corrió hacia él y le abrazó apasionadamente. «Debemos apresurarnos», dijo la joven muy excitada, «o nos descubrirán los guardias de mi padre». Ariadna condujo a Teseo a donde se hallaba anclado el barco. Allí, esperándoles, estaban los 7 muchachos y las 7 doncellas. Cuando salió el sol, pusieron rumbo a Atenas. ¿Se acordaban del mito este que leímos casi al principio de la unidad? Que después lo comparamos con la casa de Asterión, que también nos habla, ¿cierto?, acerca de un minotauro, de Teseo y de estos niños y estas niñas, ¿cierto?, y del laberinto, y ahí nosotros hablamos de la intertextualidad, que era que 2 textos se parecían ambos, ¿cierto?, por los personajes, ¿cierto?, o por la trama que iban contando. Recuerden que en la casa de Asterión, el minotauro hablaba de su historia, pero la contaba de una manera muy distinta a cómo aparece, ¿cierto?, en Teseo y el Minotauro. Entonces, vamos a ver qué tan atentas estaban a el video que vimos recién. Entonces, van a anotar en su cuaderno las preguntas y las van a desarrollar. Y en un minutito más, yo les voy a ir preguntando para ver si las respondieron de manera correcta. Entonces, la pregunta número 1 es, ¿cuál es el nombre de este mito? 2, ¿cómo se llamaba el protagonista? 3, ¿en qué lugar ambiente ocurre la historia? 4, ¿cómo era el Minotauro? ¿Dónde vivía? 5, ¿por qué enviaban 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta? 6, relata el desenlace de este mito. ¿Ya? Entonces van a copiar las preguntas y las vamos a desarrollar. Son las 9:25, a las 9:30 comenzamos a preguntar. ¿Entendido? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, empiecen a anotar las preguntas en el cuaderno para comenzar a desarrollarlas. Cualquier duda que tengan, me la hacen.
Vamos anotando en el cuaderno y nos vamos apurando en responder. ¿Cuál es el nombre de este mito que acabamos de ver? ¿Cómo se llama el mito que acabamos de ver? ¿Alguien que me responda? Creo que era el Minotauro. Teseo y el Minotauro. Muy bien, Sonia. Ahí ya tenemos la primera respuesta. ¿Cómo se llamaba el protagonista? Creo que era Teseo el protagonista. Muy bien, Sonia. El protagonista se llamaba Teseo. ¿Recuerdan que hablamos del lugar ambiente? Dice tiempo y espacio. Generalmente ocurre, ¿cierto?, un pasado remoto relacionado con el tiempo de creación del universo. ¿En qué lugar se desarrolla este mito? ¿Dónde tuvo que viajar Teseo para matar al Minotauro? ¿A qué lugar tuvo que viajar? La Nayeli respondió en el chat. ¿Cómo? Sí, usted ya respondió muchas. Ya. La Nayeli respondió en el chat. A ver, es que no, en Creta. es que no. Muy bien, Nayeli. Sonia, si responden en el chat, tú dime, porque yo no veo el chat de acá. Sí, por eso la aviso. Ya, la Nayeli dice en Creta. Muy bien, Nayeli. En la isla de Creta. ¿Y dónde es el ambiente donde ocurre la historia? ¿Dónde ocurre? Ya tenemos el lugar, pero ¿dónde ocurre? En el... ¿Dónde vivía el Minotauro? En el laberinto. En el laberinto. Muy bien, ¿Noelia? Sí. Ya, muy bien, Noelia. La que sigue. ¿Cómo era el Minotauro? O sea, como un hombre con cabeza de vaca. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenía el Minotauro? Era como mitad toro y mitad humano. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Era tímido, era cariñoso, era amoroso? ¿Cómo Era era? grande y peligroso. Ya, grande, fuerte, peligroso, ¿cierto? Furioso. ¿Dónde vivía el Minotauro? En el laberinto. En el laberinto, muy bien. ¿Por qué enviaban 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta? Para darle de comer al Minotauro. ¿Y por qué tenían que darle de comer al Minotauro? ¿Por qué tenían que darle de comer al Minotauro? La Nayeli respondió en el chat para que el rey de Creta no iniciara otra guerra. Muy bien. Le enviaban 7 hombres y 7 niñas, ¿cierto?, a Creta para alimentar al Minotauro, porque el reino de Teseo
había perdido ante, ¿cierto?, el rey Minos. Por lo tanto, cada cierto tiempo tenía que enviarle como ofrenda, ¿cierto?, a 7 jóvenes y 7 doncellas al Minotauro para que se los comiera. Y si no se los mandaba, ¿cierto?, se iba a iniciar otra guerra. Muy bien, Nayeli. Y la última, relata el desenlace de este mito. ¿Quién me puede relatar el desenlace de este mito? Con desenlace se refiere al final. Exacto. Teseo mata al Minotauro y luego vuelve a donde vivía él. Ya, pero ¿cómo vuelve? ¿Cómo sale? Vuelve con todos los que se iba a comer el Minotauro vivo y se lleva a la princesa Ya, pero ¿cómo sale del laberinto? con un hilo. Ya, Como con un entonces hilo, podemos decir como desenlace, ¿cierto?, que Teseo mata al Minotauro y gracias a la ayuda de la princesa Ariadna, que antes de que ingrese, ¿cierto?, al laberinto le entrega lana o hilo para que después pueda seguir, ¿cierto?, el hilo y llegar a la entrada del Minotauro para que no se perdiera. Entonces, después de matar al Minotauro, ¿cierto?, se va guiando por el hilo. Llega a la puerta, ahí lo está esperando la princesa Ariadna y se la lleva con él, más los 7 jóvenes y las 7 doncellas, hasta su reino. Ese podríamos decir que es el desenlace del mito de Teseo y el Minotauro, que tiene su versión también en la casa de Asterión, pero en la casa de Asterión el Minotauro, ¿cierto?, tiene otra característica, más que un animal furioso, ¿cierto?, hambriento. El Minotauro se muestra como alguien triste, que lo único que quiere es que alguien lo salve, ¿ya? Entonces, ¿qué otros ejemplos de mitos tenemos? Tenemos Thor, dios del trueno, a Ra, dios del sol, y Zeus, padre del Olimpo. Lo de Zeus pertenece a la mitología griega, Ra, el dios del sol, a la mitología egipcia, y Thor, mitología nórdica, ¿ya? Entonces, aquí nos dicen que el dios Thor, ¿cierto?, es el dios del trueno, Ra es el que representa, ¿cierto?, al sol, y Zeus es el padre del Olimpo. Ahora, nosotros a veces nos confundimos mucho entre lo que es un mito y una leyenda. Para que no nos confundamos más, acá también les puse qué es una leyenda y qué es lo que diferencia la leyenda de un mito. Dice que la leyenda, en la actualidad existen muchas leyendas que siguen vigentes porque la gente sigue creyendo en esas historias. Por ejemplo, las leyendas urbanas. En cambio, el mito es un relato que debido a los descubrimientos científicos ha perdido toda credibilidad. Hoy ya nadie cree que los volcanes en erupción son dioses enojados o que un río nació de las lágrimas de una diosa. Ahora todo se da, ¿cierto?, bajo la mirada de la ciencia. La leyenda puede tratar sobre personajes y hechos actuales. Los mitos se remontan a épocas remotas, generalmente antes de que el hombre existiera. En la leyenda, los protagonistas pueden ser comunes o personajes históricos, pero por lo general son gente que existió o que pudo haber existido. En cambio, en los mitos son seres sobrehumanos, dioses, titanes, cíclopes, minotauro, etc. En la leyenda abarca temáticas que son comunes en determinado país, zona o comunidad, es decir, engloban creencias locales. Y el mito aborda temáticas que son universales, como la creación del universo y la aparición del hombre en la tierra. Se dice que las leyendas, ¿cierto?, son relatos que son mucho más creíbles que un mito.
Recuerden que un mito es un relato fantástico y cuando hablamos de fantástico quiere decir que no es real. En cambio, la leyenda sí tiene partes que son reales y otras también que pueden ser, ¿cierto?, un poco fantásticas, pero principalmente las leyendas hablan acerca de la cultura de una región, de una ciudad, de una provincia, ¿ya? Es algo un poco más real porque el lugar en donde se desarrollan, ¿cierto? Existe y los personajes que de repente aparecen en las leyendas también existieron. Entonces, esa es la diferencia entre una leyenda y un mito. Lo que vamos a hacer ahora es que usted va a tomar su libro y va a leer la página 130, 131 y 132 que se llama Gluagén la estrella y luego va a leer la página 133 y 134 que se llama La mujer sol, la mujer luna. Dos mitos. Y luego de ello vamos a realizar una actividad. Entonces, vamos a abrir acá el libro y vamos a ir leyendo la lectura de estos dos mitos para luego comenzar a realizar las actividades. Si no las alcanzamos a realizar hoy, la vamos a terminar mañana, no hay problema. Ya, entonces, es la página 130. Tienen su libro cerca, ¿cierto? Vamos a esperar que se abra acá un poquito. Ya, entonces, página 130. Ahí está. Wranglen, la estrella, es un mito mapuche escrito por Sonia Montesino, ¿ya? Este mito da a conocer la forma en que dos pueblos originarios en Chile entendían el origen del mundo y de sus astros, ¿ya? Voy a empezar a leer yo y luego va a leer Sonia y luego va a leer Rosa, ¿ya? ¿Ya, Rosita? Ya. Comenzamos. Wanglen, la estrella. Al principio de todo, cuando no existía nada de lo que hoy conocemos, ni la tierra, ni los ríos, ni los pájaros que saltan entre las ramas, ni la llama del fuego, ni el frío de la noche, el Padre del Cielo, que los mapuches llaman Wenu Mapuchao, creó algo, un espacio único, plano, infinito como un círculo, al que nombró Nagmapu y que dejó suspendido en el aire. Buscó entre otras creaciones que flotaban en la nada y tomó a Wanglen, la estrella, para que habitara en ese espacio. La depositó en el Puel Mapu, el este, el lugar del inicio de la vida. Y desde allí la joven comenzó a recorrer esta esfera infinita. Caminó lejos, tan lejos que llegó cansada y sudando hasta el Picún Mapu, el norte. Continuó avanzando y arribó aún más allá, al Lafken Mapu, el oeste. Allí se detuvo a reposar y sus pies sangraron de tanto recorrer, pero ella siguió su viaje, casi sin fuerzas. Llegó al sur, al Willy Mapu, donde se detuvo a orinar. Ya, Sonia. ¿Hasta dónde?
hasta cuidarlo. A pesar de sus dolores y a pesar del agotamiento, ¿cómo se dice Wanglen? Wanglen. Wanglen continuó su trayecto hasta retornar al punto donde todo había comenzado. Entonces la estrella observó su recorrido y se maravilló. Todo su sacrificio y cansancio se habían convertido en quebradas y montañas. Sus lágrimas habían formado vertientes y su sangre había mutado en ríos y lagos. Los árboles y el pasto habían crecido para que no le dolieran más los pies. Todo lo creado por Wanglen en su sufriente travesía estaba vivo y debía cuidarlo. Gracias. Rosita. Rosa. Rosita, te toca. Martina. Martina. Tampoco va a leer la Martina. Wenu Mapuchao, orgulloso del trabajo de la solitaria estrella, quiso enviarle un compañero y se decidió por un hermoso guanaco. Se enamoraron como era de esperarse, la estrella y el salvaje animal, pero para su desgracia, en el Nac Mapu no todo era paz. Un espíritu negativo se sintió atraído por Wanglen y se convirtió en humano para acosarla. El guanaco protegía a su estrella caminando delante de ella y luchaba ferviente contra la fuerza del mal, pero ésta se escondía tras las piedras y desaparecía tomando su color. Ahí está. El espíritu maligno siguió persiguiendo a Wanglen, pero la estrella insistía en que amaba al guanaco y que con él poblaría la tierra. Furioso por el rechazo, el espíritu tomó la forma de una gran serpiente, a la que llaman Kaikai. La culebra amenazó a la estrella con destruir todo lo que había creado. Así comenzó una lucha colosal, desatada por lluvia que lo inundó todo. Wenu Mapuchao, el padre del cielo, envió entonces a otra culebra, Tenten, para que hiciera crecer los cerros e impidiera que todo lo creado se viera sumergido en las furiosas aguas. Finalmente, Tenten venció a Kaikai, pero antes de que la maligna serpiente se recluyera en el Minche Mapu, el mundo de abajo maldijo al guanaco y lo condenó a que nunca más pudiera permanecer cerca de su amada estrella. Dicen que el Minche Mapu, este espíritu del mundo de abajo, estará siempre mandando señales de su poder, destruyendo las cosas y separando a las personas como lo hizo con el guanaco y la estrella. Pero bueno, Mapuchao, el Padre del Cielo, siempre se encarga de proteger su creación. Es por eso que puso al sol para cuidarnos de día y a la luna para que nos resguarde de noche. ¿Ya? Ese es el mito mapuche que tiene relación de cómo, ¿cierto?, se origina el mundo y los astros. Y con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy.